¿Qué tal, amigos? Pues estamos aquí una vez más para un nuevo entrenamiento de táctica y hoy tenemos a otro joven invitado y es que tenemos aquí con nosotros a Miguel Gorostidi. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Bueno, Miguel tiene apenas 15 años, ¿no? Sí, Todavía sí, no has sí. cumplido los 16. ¿Y a qué colegio vas, Miguel? A la Inmaculada. A la Inmaculada. ¿Quieres enviar un saludo a tus amigos de clase? Sí. Pues ahí tienes la cámara. Bueno, chicos, pues un saludo a los amigos de la Inmaculada de parte de Miguel. Y bueno, vamos manos a la obra y vamos a ponernos con la página de Lichess, con el motor de Lichess, a resolver algunos problemas con Miguel. Venga, os invitamos a hacerlo desde casa también vosotros. Pues bueno, vamos a abrir aquí la opción de aprender y de puzzles. Y aquí tenemos nuestro primer problema. Así que te toca jugar aquí con las negras, Miguel. A mí, ya sabes que lo primero que me suele gustar es mirar un poquito el material, a ver cómo está el material en esta posición. ¿Cómo están las negras de material? Los dos caballos en el centro. Intentando sacar el... El negro tiene dos caballos, ¿vale? Y el blanco también tiene dos caballos, ¿no? El blanco tiene una torre, el negro otra torre, pero el blanco tiene una torre y tú tienes un alfil. ¿Cómo se llama esto? Esta desventaja material. Torre contra alfil. Torre contra alfil. Te suena desventaja de calidad. Desventaja de calidad. Tiene una calidad de menos, ¿vale? Aquí el negro tiene una calidad de menos. Y claro, nos acaban de hacer aquí caballo por E5 y podríamos pensar, bueno, podemos tomar el caballo con el alfil, ¿no? Pero habría un problema. Y es que nuestra torre, está clavada, claro, está clavado el alfil, ¿no? No podemos. Pero, ¿me creerías si te digo que aquí el negro es capaz de dar mate en 1, 2, 3 y 4 jugadas? Creo que sí. A ver qué se te ocurre. Espera. Tranquilo, tómate tu tiempo. Mira, lo primero que solemos hacer es pensar las jugadas más forzadas. Y pocas jugadas son tan forzadas como un jaque. ¿Qué jaques ves aquí interesantes en la posición? Caballo 2. Caballo 2, muy bien. Un jaque muy interesante porque obliga a una única jugada. Al rey H. A rey H1. Vale, y ahora con el rey en H1, el caballo desde E2 le quita la casilla G1. O sea que el rey está ya a punto de caramelo, ¿no? Para darle mate. ¿Qué nos faltaría? ¿Cómo podríamos seguir presionando? Caballo por F2. Caballo por F2, una jugada buena. Mira, se me ocurre caballo por F2, claro, pero nos lo comen con la torre, ¿no? Entonces... Pero esa torre tiene una función. ¿Cuál es la otra función? Está defendiendo el peón de F2, pero también tiene una función. O sea que caballo por E2, caballo 2 jaque, rey H1, muy buena idea, caballo por F2. Pero ¿y qué pasa si nos come el caballo? No sé, se estarán preguntando los amigos desde casa. ¿Cómo podríamos aprovechar que la torre ha abandonado la última fila? Torre de 1. Muy bien, Miguel, torre de 1. Y le damos el famoso mate del pasillo, ¿no? Del pasillo. Bueno, Única todavía torre torre F1 podría F1. retrasar una jugada, ¿no? Muy bien. Pues fijaos que mate más bonito Mate nos con ha dicho. tomate. Mate con tomate, ¿no? Sí, la palabra de Alfonso. Joglar. No, Joglar no, ¿cómo se llama? El del Valle. Ahí lo tenemos. Alfonso del Valle. Sí, del Valle. Torre por F1, mate, ¿no? Mate. Alfonso del Valle es un amigo tuyo de ajedrez, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle a la siguiente. Y te toca aquí jugar con las blancas. Lo primero de todo, ¿cómo ves el material? Mira, por ejemplo, que el negro tiene una dama, el blanco tiene una dama. El blanco tiene un caballo, el negro tiene un caballo. Y las dos torres. Las dos torres, pero entonces... Él tiene un alfil de tiene más. un alfil de más. Eso sí. Vale, o sea que tenemos una pieza de menos. Menos. Lo primero que tenemos que mirar es, por ejemplo, ¿podríamos recuperar la pieza comiendo el caballo? Creo que no. ¿Qué nos haría el negro en ese caso? Cambiar las torres. Muy bien. Pues está la dama. Y está la dama, claro. ¿Veis lo que nos está diciendo Miguel? Que perderíamos una torre. Si comemos el caballo, el negro haría torre por D1, torre por D1. Dama por D1. Y dama por D1. Y la posición sería desastrosa con jaque, ¿no? Está totalmente ganado. Vale, entonces, ¿cómo podemos reaccionar con blancas a pesar de que ahora aquí tenemos una pieza de desventaja y no podemos comernos ese caballo? ¿Lo habéis visto ya en casa?
Vamos a pensar un poquito como hicimos en el ejemplo anterior, con las jugadas más forzadas. Más forzadas. ¿Qué jugadas habíamos dicho que eran muy forzadas? Los jaques, ¿no? Los jaques, sí. Vale. Caballo por E7. Caballo por E7 es jaque. Entonces el negro podría o bien mover el rey, Sí, o bien No, con la torre no me fío mucho. con la torre no te fías que nos puedan comer, ¿no? No. Porque ¿cuál sería el problema? Dama por de... Claro, dama o por torre. D8 o torre por D8 y le estarías dando otra vez el mismo mate del pasillo que diste Mate del antes, pasillo ¿no? que antes, sí. Vale, entonces a caballo por E7 tiene que mover el rey. Rey. Pero entonces, Rey ¿qué es lo que F8. pasa? Por ejemplo, rey F8. Ahora tiene un problema el negro después de rey F8. Vamos a ver si identificas cuál es. El alfil ha desaparecido del tablero. ¿Qué estaba haciendo el alfil? Está desaparecido. Sí. Mi cabeza. Y tenía una función muy importante ese alfil. ¿Qué función estaba cumpliendo? Si te das cuenta, el alfil está defendiendo La torre. la torre. Entonces, ¿qué pasa después de caballo por E7, rey F8? Yo jugaba torre por D8. Muy bien. Torre por D8, porque la torre se une a qué otra pieza blanca para atacar D8? A la dama. A la dama de A5, La dama muy bien. A5. ¿Lo habéis visto en casa? La torre de D1 y la dama de A5 presionan esa torre de D8, de modo que en cuanto desaparece el defensor, pues entonces las blancas ganan material. Bueno, material. Bueno, vamos a poner caballo por E7. Rey F8. A ver si mueve y ahora este torre Torre por por D8. D8. ¿Veis? Ganando material. Bueno, vamos con otro más. A ver, ¿cómo tenemos ahora aquí el material? Las blancas tienen una torre de más. Muy bien. Y lo estoy viendo, sí. Veis que el blanco efectivamente tiene una torre y además Torre. varios peones de más, ¿no? La ventaja de material, la verdad que es muy grande, ¿no? Tienen 3 peones y una torre de ventaja. Pero en cambio, las negras tienen un ataque muy fuerte. Vamos a ver si logras ver cómo pueden llevar a cabo este contraataque. Voy a pensar. ¿Te acuerdas de en la serie de los 100 patrones que hay que saber el patrón de la puerta trasera? Si te das cuenta, si el negro jugase dama 1 jaque, parece que el rey está prácticamente mate, pero logra escapar por la puerta trasera, por esa puerta de D2. ¿Podríamos cerrarle esa puerta de alguna manera? Bueno, en casa podéis también pensar a ver cómo lograríais cerrar esa puerta trasera. Bueno, si la dama la queremos utilizar para dar mate, Sí. tendríamos que utilizar otra pieza, El ¿no? alfil. El alfil, Alfil muy bien. G5. Alfil G5, muy bien. Y fijaos que esta es la jugada correcta, porque otra manera de cerrar la puerta trasera podría ser alfil C3, y alguien podría pensar, bueno, alfil C3 cierra la puerta trasera y ahora estamos amenazando mate, ¿no? No me Y gusta es- mucho el alfil por- F3. ¿Cuál es la diferencia entre alfil C3 y alfil G5? ¿Por qué no te gusta? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, efectivamente. Alguien podría pensar, bueno, alfil C3, el alfil de este C3, pues defiende G7, entonces no me puede hacer dama por G7 y estoy amenazando mate. Pero tiene una gran diferencia. Bueno, hay algo por lo que alfil G5 es muy superior al alfil C3 y además la tenemos que pensar primero. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho antes en las dos posiciones? Que primero tenemos que pensar las jugadas más forzadas. Y alfil G5, ¿qué ventaja tiene? Que es que es un Jaque. Claro, un jaque. Muy bien, un jaque. Y entonces el negro tiene solamente dos posibilidades. O cubrirse, bien con F4, que únicamente... No, te comes al... Claro, al peón. prolongaría la agonía una jugada más, ¿no? Alfil por F4, Otro como vemos el otra peón, vez. como nos dice Miguel. Y la otra jugada sería torre de 2, para cubrirse. Pero, ¿cuál es el problema de torre de 2? Que dama A1. Dama 1 Mate. porque está cerrando la puerta trasera, ¿no? Mate. Si veis, es un patrón muy común, porque hace menos de un día os ponía en la sección de comunidad un problema muy parecido, que tenía como protagonista también esta puerta trasera y además, pues curiosamente de la misma forma, también con un alfil G5 que obligaba a hacer torre de 2 y luego seguía dama 1 mate, ¿no? Así que muy bien, como nos dice Miguel aquí,
hacemos este Alfil G5. alfil G5 jaque. Alfil Veis que por solamente F4. prolonga la jugada, o sea, la agonía Jaque. una vez más con alfil F4 y ahora ya se tiene que cubrir, ¿no? Otra posibilidad era rey de Rey 1, de pero rey de 1 también hacíamos dama B1 mate, ¿no? Dama B1, sí. Pero claro, y ahora aquí dama 1, ¿no? Y como nos dice Miguel, pues la torre en Se D2 torrilla. hace de obstáculo para que el rey no pueda escapar por la puerta trasera, ¿no? Y por eso damos este mate. Muy bien. Bueno, ¿te parece si hacemos el último? Vale. Venga, vamos allá. Si quieres. De momento vas muy bien. Muy bien, Vamos, torre. vamos a ver si hacemos pleno. Pleno. B5 me juega. El blanco. Ujú. A ver qué se te ocurre por aquí. Bueno, lo primero de todo, tenemos aquí un peón de menos, Un ¿no? peón de menos, sí. Vale, tenemos un peón de menos. Nosotros tenemos un peón bastante avanzado en A3, pero él también tiene uno Apuntado muy con el- peligroso, ¿no? Sí. El de B5 también mete miedo, ¿no? Pero tenemos un poderío muy grande en las casillas negras, Joder, sí. que nos permite hacer qué jugada. Hay una jugada que a mí me llama mucho la atención. Dama por F2. Dama por Jaque. F2, ¿no? Esa Jaque, jugada sí. impresiona mucho, ¿no? Mucho, sí, Porque sí. es jaque y permite únicamente rey H1. H1. Luego, ¿cómo podemos continuar el análisis? Dama por F2 prácticamente parece que la habría que hacer sin pensar, ¿no? La habría que hacer en una posición así, pocas jugadas. Tendría que estar muy justificado hacer otra jugada, ¿no? Que no sea dama por F2. Rey H1 y cómo podemos continuar con mucha fuerza. ¿Dónde podemos dar otro jaque más? Dama F3. Muy bien, dama F3. Dama F3 daríamos jaque y ahora, por ejemplo, podría irse a G1 o a H2, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Alfil F2. Claro, tenemos que meter en juego la otra pieza, ¿no? Muy bien. El rey F1 no me gusta mucho. El alfil, claro, porque, Porque podríamos te dar hace una una descubierta, ¿no? descubierta, sí. Por ejemplo, podemos hacer una especie de tijera de Ninzovich con exactamente con descubierta, alfil sí. G3 y luego dama F2 y No, dama, ya lo dama H2 matamos mate, ahí. ¿no? Sí, Muy sí. bien, pues muy bien visto. Fijaos lo que nos está diciendo Miguel, dama F2 Rey y ahora este dama F3 muy importante bonito. para ahora dejar sitio al alfil. Bueno, ahora en vez de irse a G1 se va a H2. Yo jugaría aquí. Alfil G3. Claro, muy bien, metiendo el alfil también en juego, ¿no? Sí. Con alfil G3 y ahora, ¿cómo le rematamos? Alfil F4. Alfil F4. Alfil F4 también es posible, sí. Eso, hay dos maneras de dar mate, ¿no? Sí. También alfil F2 nos También, permite no. dar mate. Fijaos, con alfil F2 el mate sería rey H2, dama G3, rey H1 y dama Dama H3 mate, ¿no? sí. Este es el mate que yo había calculado, pero también el que calculó Miguel también vale, ¿no? Porque alfil F4 la única jugada es rey H4 y ahora es verdad que también le das mate, ¿no? G3 y G5. Vamos a poner el tuyo, que también da mate. Sí. Alfil, dama G3 y ahora dama G5. Mate. Pues muy bien, Miguel, pleno. Chocan los 5. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os decimos, y ha sido así, si os ha gustado, os agradecemos que nos apoyéis dándole like. Es muy fácil, tan solo tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba. De verdad que nos ayuda mucho. Y bueno, y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con ajedrez para todos.